va a comprometer tanto la presión parcial de oxígeno produciendo hipoxemia, la presión parcial de CO2 ocasionando hipercapnia o una combinación de ambos, ¿no? Todo ello resultante del deterioro del compromiso de la función muscular respiratoria produciendo un atrapamiento del CO2 e hipercapnia o una disfunción pulmonar produciendo una disminución del oxígeno ocasionando hipoxia. Todo paciente con insuficiencia respiratoria aguda, para definirlo como tal, tengo que solicitar un AGA. Con el AGA, con el análisis de gases arteriales, yo recién puedo definir una insuficiencia respiratoria aguda. No es suficiente con una saturación, tendría que solicitar mi AGA. Hay ciertas indicaciones o circunstancias de relevancia para la toma de la muestra de gases arteriales, ¿no? De sangre arterial. No se debe tomar una muestra en trastornos de coagulación, o sea, aquel paciente que presenta como comorbilidades, ¿no? o patologías de base, trastornos de coagulación como hemofilia A, que es una deficiencia del factor de coagulación 8, el B, que es del 9, o el C, que es del 11, no deberíamos realizar la punción porque podemos originar más daño. Infecciones de la piel es una contraindicación relativa, ya que si es que presentamos un compromiso de la piel con una infección, alguna quemadura a nivel de la piel que está por sobre la arteria radial, por ejemplo, podríamos utilizar la punción a nivel de la arteria humeral o del otro hemicuerpo, ¿no? Así que tenemos opciones, por lo que es una contraindicación relativa, ¿no? La toma de la muestra en la arteria femoral se realiza en pacientes que están en shock, hospitalizados en UCI, por ejemplo, ¿no? Ya que normalmente estos pacientes presentan, no normalmente, sino que presentan una alteración a nivel de la presión arterial, por ello necesitamos un vaso sanguíneo o una arteria de gran calibre, ¿no? Como la que encontramos en la ingle, que es la arteria femoral. Ahora, acá les he puesto los valores normales de la saturación de oxígeno, ¿no? O saturación periférica, que es el nombre real que debería tomarse al adquirir los valores con un pulso oxímetro. Es saturación de pulso o periférico. En cambio, una saturación de oxígeno es la que te brinda el análisis de gases arteriales, ¿no? En tu AGA te aparece tu saturación, ahí sí estaría correcto escribir como SAT o 2. Entonces, los valores normales de la saturación de oxígeno, los normales de mayor o igual a 96, hablamos de una hipoxemia de 90 a 95 y una hipoxia menor a 90. Les he puesto también sus equivalencias, ¿no? 90% equivale a 60 de presión parcial de oxígeno y de 90 a 95 de 60 a 80 de la presión parcial de oxígeno. Es importante que al momento de tomar los AGA, los análisis de gases arteriales, que lo van a hacer por montón cuando sean internos, en la hojita de la orden tenemos que poner la temperatura de mi paciente al momento de sacarle, de tomar la muestra, y también el FiO2, ¿no? La fracción inspiratoria de oxígeno en la cual se encuentra mi paciente. Si es que no está con ayuda de ningún dispositivo que administre oxígeno complementario, será 21% 0.21. Pero en el caso que esté con ayuda de oxígeno complementario, sí tendríamos que definir cuánto es el FiO2, ¿no? Por ejemplo, utilizamos canolamina sal, que es un dispositivo de bajo flujo. 1 litro representa no 21%, sino ya 24%. 2 litros 28, 3 litros 32, 4 litros 36 y 5 litros 40%. La canolamina sal no te ayuda más allá de 5 litros, ¿no? En algunos casos pueden encontrar bibliografías que dicen hasta 6 litros, pero 5 es el punto de forma. Y entonces deberíamos de
informar eso en la hojita de la orden. FIO2 y temperatura, ya que al momento de, como es automatizado en una máquina, al momento de calcular las cifras, estas consideraciones modifican las cifras que vamos a obtener. Es el examen clave para el diagnóstico de ira. Vamos a tener los siguientes parámetros importantes que los tengan en cuenta: el pH, la presión de CO2, la de oxígeno, el bicarbonato, la saturación, el PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Lo normal es mayor a 400. Vamos a ver que cuando esta disminuye, el PAFI me va a servir mucho para definir el síndrome de estrés respiratorio agudo o el edema agudo del pulmón no cardiogénico. Ya, el GAA es la gradiente alveolo arterial, que presenta, tenemos unos valores normales de 5 a 10 generalmente, y decimos que mayor a 25 en todas las personas, indistintamente a la edad, ya es patológico. Pero si queremos ser un poco más estrictos, podemos tener que la gradiente alveolo arterial, su valor máximo hasta donde podemos decir que está dentro de los valores normales, se saca con la edad del paciente entre 4 más 4, ese es el valor máximo. Listo. Aparte de eso, les puedo sacar cuadrito con los valores normales de todos los parámetros para que los tengan en cuenta y no se olviden. Esa es la clasificación del IRA, ¿no? Tenemos el IRA tipo 1, que es netamente oxigenatorio, ¿no? Donde, como podemos ver, la presión parcial de oxígeno es menos de 60, que equivale a una saturación menos de 90. La presión de CO2 está dentro de los valores normales, menos de 45, y tener en cuenta que el tipo 1 es la más común, ¿no? Pero la más grave es la tipo ventilatoria o tipo 2, en la cual tenemos hipercapnia. La presión parcial de oxígeno está menos de 80, es cierto, pero lo principal es que la presión arterial de CO2 esté aumentada, ¿no? Una hipercapnia. Ahora, en la ventilatoria, la tipo 2, podemos definir si es que es agudo o crónico. Si es que es agudo, como pueden darse cuenta, su pH va a estar disminuido, ¿no? Se tiene una acidosis. Y el bicarbonato normal. ¿Por qué? Porque todavía no hay el medio compensatorio, el mecanismo compensatorio que debería producir un aumento del bicarbonato para tratar que el pH que lo tengo disminuido suba, ¿no? En el crónico ya tenemos un pH normal. ¿Por qué? Porque el mecanismo compensatorio, está tratando de equilibrar o de anular el mecanismo fisiopatológico. Por eso que el bicarbonato aumenta. Tenemos el IRA mixto, en el cual encontramos tanto combinación, ¿no? Del IRA tipo 1 y tipo 2, una presión parcial de oxígeno menos de 60 e hipercapnia. Normalmente en la mixta lo vemos en pacientes post-paro cardiorrespiratorio, pacientes con EPOC, pacientes con EPIC descompensados. También la tipo 3, que es de los pacientes postoperatorios relacionados con atelectasias, que se produce una disminución de presión parcial de O2. Pues todo paciente hospitalizado, dentro de sus riesgos o complicaciones después de una cirugía, es que a nivel respiratorio se pueda producir atelectasias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Un paciente después de ser operado que presenta dificultad respiratoria y fiebre, atelectasia tendríamos que sospechar. En el shock, que es el tipo 4, el IRA tipo 4, bueno, relacionado con el shock propio, ¿no? Del paciente, por la disminución de la presión media arterial, el PAN. ¿No? Se va a producir una disminución de la presión de O2 menos de 60, ¿no? Por la hipoperfusión celular. El shock ocasiona, ¿no? De que no se distribuye de manera adecuada la sangre hacia los tejidos y se produce este tipo de acción, ¿no? La hipoperfusión tisular. Ahora, los mecanismos para IRA 1 y IRA 2
Para ir a 1, la discordancia, ventilación, perfusión. U es perfusión. ¿Ya? Lo ideal teóricamente es que lo que se ventila se perfunda también, ¿no? Porque lo que yo respiro, el oxígeno que yo respiro debería pasar en su totalidad hacia la sangre para oxigenarla. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Teóricamente debería ser así, ¿no? Entonces, por ende, la relación BQ debería ser teóricamente 1. Sin embargo, eso no sucede porque se va a perder cierta cantidad de oxígeno y no va a ayudar a la hematosis. Es por eso que la relación real óptima es de 0.8, ¿no? Un poquito menos de 1. Eso es lo ideal. Entonces, si es que hay algún compromiso en ventilación o perfusión, podemos tener el tema del IRA tipo 1. El deterioro de la difusión, como la alteración membrana alveolo-capilar en fibrosis, en EPIT. Les hablaba sobre la membrana alveolo-capilar para el intercambio gaseoso, ¿no? Que tiene un grosor adecuado para que se permita la hematosis de forma adecuada. Sin embargo, cuando esta membrana se ve alterada y engrosada, hay una alteración estructural pulmonar, entonces va a haber mayor resistencia en la hematosis y entonces vamos a tener un problema en la presión parcial de oxígeno. El shunt derecha-izquierda, que es el más severo dentro de los mecanismos y relacionados con cardiopatías cianóticas, ¿no? Congénitas. El shunt, nosotros cuando estamos en la etapa intrauterina, ¿no? Cuando estamos dentro del útero de nuestra mamá, no utilizamos los pulmones, ¿no? Los pulmones no están en funcionamiento. Nosotros obtenemos la sangre oxigenada a través de nuestra madre. Por ende, ya que no necesitamos nuestros pulmones propios, es por eso que tenemos una comunicación entre aurícula, entre corazón derecho y corazón izquierdo, ¿no? Un agujero en el tabique, que lo que permite es que pase directamente la sangre desde el corazón derecho al corazón izquierdo, ¿no? Porque ya nos llega hacia el corazón derecho sangre oxigenada de nuestra mamá, ¿no? Entonces no necesitamos que vaya hacia los pulmones. Cuando nacemos, este agujero se cierra, ¿no? Y recién tenemos las 4 cavidades de nuestro corazón, lo cual permite, gracias al corazón derecho, llevar la sangre hacia los pulmones, sea oxigenada, pasa al corazón izquierdo y después se distribuye a través de todo nuestro cuerpo. Entonces, el shunt derecha-izquierda quiere decir, shunt es cortocircuito, es la persistencia de este agujero que lo que ocasiona es que pase ya en la etapa extrauterina, pase sangre desoxigenada del corazón derecho hacia el corazón izquierdo y por ende hay sangre con déficit de oxígeno, ¿no? Y eso se distribuye a todos los tejidos de nuestro cuerpo. La disminución del FiO2 como en el mal de altura, ¿no? Indirectamente o entre comillas podríamos decir que conforme vamos aumentando en altitud hay una disminución del FiO2, ¿no? De la fracción inspiratoria de oxígeno, entre comillas. Pero es mejor verlo así porque es mucho más fácil de entender. Entonces, el mal de altura ocasiona así un IRA tipo 1. En el IRA tipo 2 tenemos el mecanismo principal es la hipoventilación, porque hay una alteración de la caja, de los músculos, de la parte de la caja en general, la caja torácica en general, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es que no hay fuerza, la presión inspiratoria máxima, el PIB, está baja y tenemos bradypnea. Por ejemplo, en patologías que comprometen a la parte muscular, ¿no? Como por ejemplo miastenia gravis, el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré puede afectar a la musculatura respiratoria y ya hay una alteración de esta y producir una hipoventilación y
como consecuencia un atrapamiento del CO2 y aumento de este, ¿no? Produciendo la hipercapnia característica. También alteraciones a nivel óseo, por ejemplo en la columna, como cifosis, escoliosis. Podría también alterar el buen funcionamiento de la caja para que se produzca una respiración adecuada, ¿no? Ocasionando también un atrapamiento del CO2 e hipercapnia. Bueno, hay preguntas que les ha venido en los exámenes anteriores en los cuales, entendiendo todo esto, sabiendo todo este cuadro de acá, lo pueden resolver. Ya, entonces, en primer lugar, para diagnosticar la causa del IRA, necesitamos sí o sí definir que hay una alteración del O2, ¿no? Menos de 80, necesariamente, ¿no? Porque menos de 80 participa tanto para IRA2 e IRA1, ¿no? IRA1 es menos de 60, o sea, es más complicado, ¿no? Listo, entonces ya tenemos eso, que hay una hipoxemia, vemos en el AGA, y también tendríamos que ver en el AGA la gradiente alveolo arterial. Si es que mi gradiente alveolo arterial está normal, ¿a qué se refiere gradiente alveolo arterial? Es la diferencia de presión que se debe vencer para que se produzca la hematosis. Porque el alveolo tiene una presión y tu capilar tiene otra presión. Entonces, ahí hay una diferencia de presiones que debe estar dentro de los parámetros normales para que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, si es que eso está normal, vamos al segundo punto a ver cómo está tu CO2. Si tu CO2 está normal, listo. El problema está que hay una disminución del oxígeno inspirado, y eso es la enfermedad de altura o soroche, enfermedad de montaña, etc. Si es que mi CO2 está aumentado, tendría que ver ahora sí en hipercapnia, ¿no? IRA tipo 2, hipoventilación alveolar. Si es que mi presión inspiratoria máxima está disminuida, me voy sobre a problemas neuromusculares, ¿no? Lo que les mencionaba, Guillain-Barré, ELA, miastenia gravis. Pero si es que mi hipoventilación alveolar, mi PIM, mi presión inspiratoria máxima está normal, tendría que pensar en una depresión del sistema nervioso central. Es decir, el tema no es muscular. Entonces, si no es muscular, debe ser en los centros respiratorios. ¿Y dónde están los centros respiratorios? En mi tronco encefálico, ¿no? Se encuentra el área o el núcleo apnéustico. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué condiciones ocasionan depresión del sistema nervioso? El uso de drogas, ¿no? Por ejemplo, benzodiazepinas, opiáceos, drogas ilegales, o patologías también, ¿no? Que comprometan el sistema nervioso central, como tumores o encefalitis, herniación del tronco. Si se hernia el tronco encefálico por un aumento de la presión intracraniana, se van a ver comprometidos los centros respiratorios. Ahora, si es que mi gradiente alveolo arterial está alto y mi CO2 está normal, tendría que ver la respuesta que tengo a la administración de oxígeno al 100%. Si es que al administrar a mi paciente flujo, alto flujo, ¿no? A través de un dispositivo, o sea, oxígeno al 100%, esta mejora, o sea, tiene mi paciente una respuesta adecuada con una saturación mayor al 92, tendría que pensar en estas alteraciones, ¿no? Un desbalance BQ o un defecto de difusión. En desbalance BQ encontramos la neumonía leve, el asma, el EPOC, la telectasia pero parcial, el tromboembolismo pulmonar, el edema agudo de pulmón.
Y en defectos de difusión tenemos el EPID y el enfisema, ¿no? El EPID que produce una disminución de la capacidad de difusión, o sea, la fibrosis, ¿no? Principalmente hay tipos, ¿no?, dentro del EPID, pero el principal es la fibrosis idiopática, ¿no? En cambio, si es que al administrarle a mi paciente oxígeno, mi paciente no mejora, ya, eso es mucho más severo, ¿no? Tendríamos que pensar en enfermedades alveolares severas, como el shunt derecho-izquierdo, ¿no?, lo que les mencionaba. Yo le estoy dando oxígeno, le estoy administrando una cantidad adecuada de oxígeno con una fracción inspiratoria de oxígeno adecuada, pero mi paciente no mejora, no hay una respuesta adecuada en la saturación. Eso quiere decir que hay algo más de base, algo que está impidiendo de que la sangre llegue hacia los pulmones y se oxigene. ¿Y qué es eso? Un shunt, ¿no? Una comunicación de corazón derecho a corazón izquierdo, lo que hace es que una gran cantidad de sangre pase directamente sin llegar a los pulmones y oxigenarse, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en eso, como por ejemplo ocupación alveolar, colapso o un shunt real, ¿no?, como la persistencia del foramen oval, lo que les mencionaba. La ocupación alveolar es un tipo de shunt, pero de tipo funcional, como la neumonía severa, la hemorragia, el edema agudo de pulmón, pero de tipo severo, el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no?, representando al colapso, las atelectasias, pero de tipo completo, ¿no?, donde se compromete casi todos los alveolos. ¿Qué es atelectasia? El colapso alveolar. Entonces, si es que es completa, compromete absolutamente todo, ¿no? No va a haber, así yo meta bastante oxígeno, no va a haber respuesta porque no tengo alveolos funcionales, ¿no? Los alveolos están comprometidos, están colapsados. Y en el shunt real, lo que les mencionaba, ¿no?, la persistencia del foramen oval, malformaciones arteriovenosas, como la enfermedad hemorrágica telangiectásica hereditaria. Y las causas de IRA tipo 2, que se relacionan con una hipoventilación, que están los valores normales para que lo tengan en cuenta, con una presión inspiratoria máxima disminuida. Tenemos a las causas neuromusculares, ¿no?, como el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica, miastenia gravis, el síndrome Lambert-Eaton, las distrofias musculares, ¿no?, y problemas metabólicos como hipocalemia o coma mixedematoso, los que comprometen a la pared, como por ejemplo la obesidad, ¿no?, sobre todo la obesidad mórbida, la sifoscoliosis también, ¿no?, la sifosis, que es lo jorobado, y la escoliosis, que es la columna en forma de S, ¿no? Esa es un paciente que tiene ambas condiciones. La espondiloartrosis también, ¿no?, compromete en general cualquier compromiso a nivel de la caja torácica, tanto muscular como ósea, puede originar una disminución de la presión inspiratoria máxima y producir hipoventilación e hidrosis, ¿no? También podemos tener, como les había mencionado, la depresión del sistema nervioso, en la cual tenemos el PIN normal, porque no tenemos una alteración ni muscular ni ósea en la caja torácica, ¿no? La toxicidad por opiáceos, las benzodiazepinas, los neurolépticos, algunos anestésicos pueden producir depresión del sistema nervioso central. Eso de acá significa que esto, la naloxona, es el antídoto de los opiáceos. O sea, si es que hay una intoxicación con opiáceos, se utiliza la naloxona para bloquear su acción. Y si es que hay intoxicación por benzodiazepinas, ¿no?, alprazolam, clonazepam y diazepam, utilizamos el flumazenilo para bloquear su acción, ¿no? Algunos daños estructurales o infecciosos, tumores, herniaciones, eventos cerebrovasculares, encefalitis, pueden ocasionar depresión del sistema nervioso e hipoventilación y, lógicamente, el desarrollo de insuficiencia respiratoria tipo 2. Ese es un cuadro en el cual se grafica lo que le va
va a pasar al paciente referente a dónde está ubicado el problema. Si es que el problema está en el sistema nervioso central, o sea, en el encéfalo, en el tronco, el paciente no podrá respirar así quiera, o sea, si sus pulmones estén bien, así haya un ambiente con FiO2 adecuado, si ingresa gran cantidad de oxígeno a través de un dispositivo adecuado, si el problema está a nivel del sistema nervioso central, no va a poder respirar siquiera. En cambio, si es que hay un problema en el sistema nervioso periférico, en músculos respiratorios, en la pared torácica o en la vía aérea superior, el paciente no puede respirar. Tiene los centros adecuados, pero el tema va mucho más allá, ¿no? El paciente sí tiene la orden para respirar a nivel del sistema nervioso central, pero no puede respirar por estos problemas. Y si es que el problema está en los pulmones, el paciente no puede respirar lo suficiente, o sea, lo adecuado. Por ejemplo, una neumonía, ¿no? En la neumonía los alvéolos se llenan de secreción, ¿no? De secreción purulenta. Entonces se pierde la superficie útil para el intercambio gaseoso. Hay una disminución de esta superficie de los alvéolos para que se dé la hematosis. Es por eso que no se respira el paciente, pero no lo suficiente, lo adecuado para oxigenar de forma ideal a nuestra sangre y poder después administrar el oxígeno a todos los tejidos. Este cuadro, bueno, les he puesto para que lo tengan en cuenta, son las indicaciones de ventilación mecánica, no es necesario que lo sepan, pero hay que darle una leída para que tengan más o menos alguna idea, ¿no? Ese de acá es un cuadro para ver en dónde lo voy a hospitalizar a mi paciente, ¿no? Si es que lo llevo a hospitalización a un área general, si es que es cuidados intermedios o es una UCI. Ese es el manejo de IRA 1 e IRA 2, ¿no? Cuando el paciente no requiere oxígeno, es decir, un enfermo agudo con saturación mayor al 96%, un paciente con IMA o evento cerebrovascular con una saturación mayor al 90%, si es que es mayor al 96% en intoxicado con monóxido de carbono. Recuerden que el monóxido de carbono se une mucho más rápido que el oxígeno, la hemoglobina. O sea, la hemoglobina tiene mayor afinidad al monóxido de carbono que al oxígeno. Entonces, al momento de competir el oxígeno con el monóxido de carbono, gana el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, ahí el tratamiento es brindar oxígeno a un FiO del 100%, ¿no? para mejorar la oxigenación. Ese es el tratamiento de intoxicación por monóxido. Crisis de anemia falciforme, ¿no? Estos pacientes que presentan los eritrocitos en forma de hoz, ¿no? Pueden ocasionar, por ejemplo, estos pacientes que tienen hemoglobina S, al exponerse a ambientes bajos de oxígeno, se cristalizan y pueden ocasionar una obstrucción. Por eso que un paciente con anemia perniciosa, falciforme, que viaja a una ciudad de altura y que presenta un dolor en hipocondrio izquierdo, tendríamos que sospechar en un infarto de vaso, ¿ya? Un infarto esplénico, porque está relacionado. Neumotórax o una cefalea en racimos. Las indicaciones agudas de oxígeno. Los pacientes en post-paro cardiorrespiratorio, el cual el objetivo es tener una saturación de 94-98, y si hay una presión arterial de suelo mayor a 45, mi objetivo es llevar a 88-92. ¿Sí? Entonces, en el IRA tipo 1, cuando mi saturación está entre 90 y 94, utilizo oxígeno de bajo flujo, principalmente por cánula nasal, hasta 4 litros por minuto. Cuando mi saturación está menos de 90, si necesito oxígeno de alto flujo mayor a 4 litros por minuto, podríamos utilizar máscara de reservorio siempre y cuando lo vaya a utilizar máximo 24 horas, y una cánula de alto flujo cuando lo tengo que utilizar más de 24 horas, o una máscara con dispositivo Venturi. ¿Por qué la máscara de reservorio se puede utilizar solamente 24 horas?
porque autolesiona, ¿ya? Lesiona más mis alveolos. Es por eso que en el COVID teníamos tantos muertos, porque utilizamos solamente máscara con bolsa de reservorio. Al principio, porque no teníamos dispositivos de alto flujo. Y los utilizábamos 3, 4, 5, 6 días. Es contraproducente utilizar la máscara con bolsa de reservorio por la autolesión que se produce. Hay mayor compromiso. Lo que yo quiero es reclutar mayor cantidad de alveolos, y para eso se necesita dispositivos de alto flujo sumado preferiblemente a presión positiva, ¿no? La presión positiva evita que los alveolos se colapsen y recluto o recupero aquellos alveolos que ya están en proceso de que se colapsen. ¿Ya? Entonces, eso fue el problema que tuvimos, ¿no? Durante la pandemia. No teníamos los dispositivos adecuados. Entonces me preguntarán, quizás ustedes se preguntan, entonces, ¿para qué me sirve o en qué condiciones utilizo la máscara con bolsa de reservorio? No sé si han visto, ¿no? Una máscara acá normal, acá con una bolsa que se infla y que se llena de aire. Esa es la bolsa de reservorio. Esos dispositivos los utilizo normalmente aquel paciente que está con un deterioro respiratorio importante, progresivo, y que lo voy a llevar a intubación, a ventilación mecánica. Entonces, en ese tiempo que estoy preparando mis equipos, la cama, ¿no? Para intubar a mi paciente, que relativamente debe ser 4 a 6 horas como máximo, pero bueno, hasta 24 horas lo podría utilizar esta máscara, ¿no? Es ahí en esos pacientes en los cuales yo voy a utilizar la máscara con bolsa de reservorio, y que no sea algo malo para el paciente, que lo comprometa más. Por ejemplo, un paciente con IRA tipo 1, que era lo que pasaba en los pacientes con COVID, ¿no? En el AGA sale el PAFI. Menor o igual a 150 ya puede ser indicación de ventilación mecánica. Entonces, un PAFI menor o igual a 150, una gradiente alveolo arterial mayor o igual a 450, una presión parcial arterial de oxígeno menor o igual a 55, tendríamos que brindar o ya indicar ventilación mecánica, ¿no? En el tipo 2, en el IRA tipo 2, que es la hipercápnica, el manejo es con, siempre y cuando tu saturación esté entre 88 y 92, podríamos utilizar un dispositivo Venturi al 24 o al 28%. ¿No? El Venturi nos permite, es un dispositivo que ustedes en actividades clínicas van a aprender a armarlo, ¿no? Porque tienen dos colores, van a ver uno blanco y uno verde, van a armar según el requerimiento del fío que necesiten nuestros pacientes, ¿no? Y es como que una tuerquita que comienza a girar y ustedes van identificando cuánto de fío necesitan. ¿Ya? Entonces eso tienen que aprender a armarlo, porque les viene en una bolsa todo desarmado, ¿no? Y según el requerimiento o lo que ustedes van a indicar, lo armo de color verde o color blanco. Ya eso es práctica, ¿no? Cuando el CO2 es mayor a 55 o tu pH menor a 125, necesariamente es una ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Listo, hasta ahí nos quedamos. Este caso clínico es para el otro viernes.